Déjame comenzar contigo para que establezcamos esto, un texto que va a ser analizado por la Comisión de Hacienda para luego ir a la sala. Pero ¿qué significa esto? Esto significa, en palabras simples, si alguien no paga sus pensiones, ¿se va a definir como violencia intrafamiliar? Bueno, Rodrigo, primero claramente la senadora es mucho más apropiada que yo para señalar específicamente cuáles son las propuestas de indicaciones que trae el proyecto. Pero escuchando justamente sesionar, ¿no? Y la propuesta del grupo asesor, los comentarios del ministro y, por cierto, las observaciones de la senadora de la comisión, lo que aquí se pretende es modificar básicamente dos articulados, ¿no? Primero, el artículo quinto de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que define qué es lo que es la violencia intrafamiliar, e incorporar, ¿no?, expresamente dentro de esa definición la violencia económica. Ese es un primer aspecto, ¿ya? Otro dice relación con insertar lo que sería un artículo 14 bis, para establecer que efectivamente el no pago reiterado de las pensiones alimenticias a través de un mecanismo que probablemente podrá mutar o no, pero que básicamente hoy día dice relación con quien se mantiene más de un determinado plazo, un tiempo en la lista de deudores, ¿no?, incurrirá en este delito, será considerado autor del delito de violencia intrafamiliar. Esto se ha contemplado en las distintas legislaciones, ¿no?, de manera diferente. Yo tengo una opinión particular respecto de cuál sería una mejor o no fórmula, pero a lo menos en esta sesión a la cual estoy haciendo mención, donde estaban las senadoras, se escuchó al ministro de Justicia y también se escuchó a una representante de la Asociación de Magistrados. Pero básicamente lo que se hace es calificar como actos de violencia intrafamiliar a quien de manera reiterada o contumaz deja de pagar las pensiones alimenticias. Ajá. ¿Y por qué se llega a esto, senadora? ¿Hay muchos casos así? Bueno, Rodrigo, este es un tema de violencia, claramente. Lo habíamos conversado en un programa anterior. Sí, sí. Y qué violenta la violencia, ¿no? Es una violencia que quizás no es tan manifiesta, tan visible, que va más soterrada, pero esto es menoscabar la condición económica, patrimonial de las mujeres, no pagar una deuda o no pagar la pensión de alimentos, transformarse en deudor de pensiones de alimentos, es realmente muy violento. Y es lo que hemos buscado consagrar, como muy bien dice Daniela, buscado consagrar modificando en el debate de este proyecto de ley que establece un registro de deudores, que es el propósito principal de esta propuesta. Hemos buscado también la forma de hacer visible en la ley de violencia intrafamiliar, porque ahí no está considerada, la violencia económica. Y eso significa también, ¿cierto?, incorporarla dentro de todo el articulado que tiene que ver con el maltrato habitual y que está asociado, por cierto, a sanciones penales. Y quizás ahí es donde ha estado el nudo del debate. Pero el hecho que hay que consagrar el no pago de pensiones alimenticias como una violencia, como un acto de violencia en este sentido económica, porque no es física, no es psicológica, que ya está consagrada en la ley de violencia intrafamiliar, sino que es otro tipo de violencia. Ajá. Y de esta manera también estamos, Rodrigo, haciendo coherente esta legislación con otras que estamos avanzando hoy día y que tienen que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y donde se definen muchos conceptos de situaciones de violencia que viven las mujeres. Acá también se va a velar por el interés, me imagino, haciendo la cadena, por los niños, por las niñas y por los adolescentes que también sufren este no pago de las pensiones. Así es, Rodrigo, porque esto es un impacto que sucede claramente contra las mujeres, pero que tiene un efecto inmediato en la situación de vida de niñas, niños, adolescentes. Y Chile ha ratificado hace ya muchos años la Convención Internacional de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, donde se establece el interior superior de niñas, niños, adolescentes. Y aquí, al no pagar la pensión, se está transgrediendo claramente este derecho del cual tenemos que hacernos cargo. Es dramático, Rodrigo, es dramático,
porque el no pago de una pensión alimenticia no solamente hay una señal cultural, ya vamos a repetir nuevamente, machista, que busca, ¿cierto?, controlar a las mujeres, dominar también a las mujeres en un sentido de situación económica, sino que esto arruina la vida de las niñas, los niños y adolescentes que han nacido de un matrimonio o de una relación. Fíjese que hay un dato que dice que la deserción escolar por el no pago de pensión alimenticia llega a 264.000 alumnos que dejan de estudiar por el no pago de esta pensión. Wow. El derecho a la vestimenta, el derecho a la alimentación. O sea, se rompe un proyecto de vida de niñas, niños, adolescentes por esta realmente actitud de que busca vulnerar a las mujeres, menoscabar a las mujeres, pero que tiene este impacto dramático en la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Bueno, me llegan muchísimas preguntas. En el hashtag alerta respecto a esto, respecto al no pago de pensiones, a ver si usted tiene alguna realidad para traspasársela también a la senadora. Daniela, como abogada estaba leyendo acá el artículo y dice si la conducta es reiterada, incluso podría considerarse como delito penal en 120 días en el registro de deudores de pensiones de alimentos. ¿Las penas podrían llegar entre 61 días a 3 años y 1 día también de prisión? Sí, pero Rodrigo, déjame, perdona que te haga un comentario previo a la penalidad que eventualmente se va a aplicar. Porque yo como abogado que ejerzo la profesión diariamente, ¿no?, que soy de las que tiene que ir a lidiar a los tribunales, ¿no?, y en esto me permito hacer mención a la Asociación de Abogados de Familia, que representa a aquellos abogados especializados o dedicados preferentemente al ejercicio de la profesión en los tribunales de familia. Esta realidad que con la pandemia, ¿no?, y a propósito del retiro del 10%, como que apareció frente a los ojos de la sociedad, que es este incumplimiento grave de las pensiones alimenticias, los abogados que nos dedicamos a esto lo veníamos constatando hace muchos años. Esto no es algo que haya empezado a suceder ahora. Se visibilizó, claro, se hizo más masivo. Esto se visibilizó porque, claro, cuando se hace la retención del 10% y se le puede pagar a las acreedoras, generalmente las madres, ¿no? Sin perjuicio de que hay bastantes madres que tampoco pagan, digamos, esto no tiene que ver con padre o madres, quien no cumple el deber de alimento para con los hijos, y puede ser también con los padres, los ascendientes. Hay varios beneficiarios de alimentos. Pero entonces, a mí, mi particular opinión como alguien que ejerce, es poner el énfasis en la necesidad de la rapidez en la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo ha dicho la senadora, las consecuencias de la falta de tener los recursos económicos que se supone que alguien debe tener a propósito de contar con una sentencia o un acuerdo de pensión alimenticia son gravísimos y son prácticamente irrecuperables. Todos sabemos que cuando un niño o niña sale del sistema escolar, recuperarlo es absolutamente complejo, prácticamente imposible. Entonces, lo que uno tiene que hacer es todas las medidas preventivas para que eso no pase. Yo no critico, ¿no?, esta modificación per se, pero yo creo que los énfasis, particularmente, como lo estoy señalando desde el punto de vista de la práctica, de lo que veo en el ejercicio de las acciones, es que el énfasis debería estar primero en cómo hacemos que la respuesta sea rápida. Y en esto no se puede soslayar un problema grave que tiene el sistema actual referido a la violencia intrafamiliar. Voy a hacer una pequeña introducción para que la gente que nos está viendo lo comprenda. La violencia intrafamiliar es conocida por 2 tipos de tribunales, ¿ya? En una parte, por los tribunales de familia, ¿no?, cuando hay violencia física o psíquica, dice la ley, que constituye maltrato, lo conocen los tribunales de familia. Pero si esa violencia física o psíquica es reiterada o considerada habitual, o además es constitutiva de delito, por ejemplo, hay lesiones, eso ya no lo conocen los tribunales de familia, Rodrigo, sino que le corresponde investigar al Ministerio Público y eventualmente llevarlo a los tribunales penales. Ese es el nudo crítico que tiene hoy día el sistema y por el cual muchos casos de violencia intrafamiliar quedan en un limbo. Porque primero, para que conozcan los tribunales de familia, que son los realmente especializados en estas dinámicas familiares perversas, que son las de la violencia intrafamiliar, no tiene que haber habitualidad. Y la posibilidad de que no haya habitualidad es poca, porque significa que hubo un acto, ¿no? A lo más
en algún acuerdo que no está en la ley, se dice que a lo más 3. Si hay más de 3 actos, se declara incompetente y pasa al Ministerio Público. Y los que ejercemos la profesión sabemos que el Ministerio Público, con la cantidad de asuntos que investiga, por regla general, no le da la prioridad que entendemos, los que nos dedicamos a esto, debería tener un fenómeno tan grave como la violencia intrafamiliar, a este tipo de situaciones. Y generalmente estas causas terminan con una cosa que se llama suspensión condicional. O sea, se le ofrece a la parte llegar a un acuerdo. Senadora, ¿qué es lo que pasa al final? Daniela, es que la idea es que vayamos conversando, ¿cachai? Porque que tengo a la senadora y mucha gente, la respuesta es un poquito más condensada porque hay mucho interés. Entonces, no en una pregunta, en una respuesta tuya, quiero que nos perdamos todo el tiempo porque ustedes saben mucho. Entonces, vamos tratando de solucionar. Senadora, mire lo que me dice Damaris. ¿Qué pasa con los ya condenados por violencia intrafamiliar y esta nueva forma de violencia económica? ¿Será un agravante, por ejemplo? Rodrigo, este es un tema bien complejo, como lo trataba de transmitir Daniela. Yo creo que una persona que está condenada, sí, vale decir que ha tenido, no sé, algún tipo de sanción fuerte, ya sea en lo penal o en lo civil, en lo familiar, va a tener, por cierto, ya un antecedente de que es una persona que ejerce violencia física, psicológica y ahora económica. O sea, es una persona de alto riesgo, es una persona violenta. Entonces yo creo que esos son todos temas que en la práctica van a tener que irse analizando, porque de verdad, como dice Daniel, esto nos surge así como de repente. Claro. Fíjese, Rodrigo, que tenemos cantidad de legislación en materia para obligar a pagar las pensiones alimenticias. Hemos hecho leyes, tengo un largo recuento de que uno puede nombrar, que arraigo, reclusión nocturna, a los papitos corazón que le llaman, que los llevan a la cárcel, suspensión de la licencia de conducir, descuento del pago de impuestos. O sea, hemos buscado miles de fórmulas, Rodrigo, y esta es una fórmula más compleja en que estamos tratando, ¿cierto? De que, por ejemplo, lo que pregunta la auditora, es que si una persona ha sido condenada por violencia, ya sea física o psicológica, que ya está consagrado en la ley de violencia intrafamiliar, y ahora agregamos la violencia económica, por cierto, van a ser antecedentes que pueden ir agravando las sanciones y las penas que se le entregan. Daniela, me hacen dos preguntas. Me dicen acá en Instagram, ¿el no reajuste de una pensión se considera también como una deuda? Efectivamente, cuando las pensiones alimenticias se pueden fijar ya sea en ingresos mínimos remuneracionales o en moneda con un sistema de reajustabilidad que generalmente es el del IPC. Necesariamente tiene que ser reajustable. Pasa mucho que, el que paga el monto fijo y nunca lo reajusta. Y eso con el tiempo se acumula una deuda. El que esa deuda sea por reajuste o por el total de la pensión no distingue. O sea, sí es considerada deuda y va a tener la misma calidad, digamos. No, la ley no está haciendo un distingo si lo que dejó de pagar es la pensión entera o solo el reajuste que se le acumuló. Respecto a la pregunta anterior, Rodrigo, ¿sí? El proyecto de ley propone un artículo 14 ter en que efectivamente establece como imposible de considerar irreprochable conducta anterior en el caso que, como pregunta la auditora, hubiese existido incumplimiento de pensión alimenticia. Y o sea, déjame no es necesariamente un agravante, pero no puede haber atenuante. Exactamente, déjame aprovecharte en esa misma línea porque Fran me dice, cuando hablamos de la violencia psicológica aplicada por madres con falsas denuncias o negación de tuición compartida, ¿qué respuesta hay para esto? ¿O de otro punto de vista? Hay dos cosas distintas. Primero, no hay negación de la tuición compartida. El cuidado personal compartido en Chile solo puede ser acordado por los padres, no lo puede determinar un tribunal y no se puede imponer, ¿no? Se puede solicitar, cualquiera de los padres puede solicitar la custodia o el cuidado personal exclusivo. Pero ojo aquí, Rodrigo, que aquí hay una gran confusión. Padres o madres que detentan el cuidado personal creen que son dueños de sus hijos. Eso no es así. La ley establece expresamente un principio que se llama coparentalidad, que quiere decir que aunque uno no tenga el cuidado personal, de todas maneras el otro padre le debe consultar para tomar las decisiones relevantes
de vida de ese hijo o hija común. Entonces, ahí, efectivamente, si se le niega el contacto, se puede llegar a considerar violencia y habría que hacer una denuncia porque ahí hay un maltrato psíquico, no solo para el adulto, diría yo, mucho peor para el niño o niña que es privada del contacto de su otro progenitor. Ok, gracias Dani. Me voy con otro, Gaby, que estaba en pantalla. Otro Twitter para preguntarle a la senadora. Atención. Me dice Angélica Fuentes, la crianza de los hijos debe ser igualitaria. Los hijos no se alimentan de migajas y sobras que muchos padres dan. Crié a mis hijos con las migajas que su padre le dio por muchos años, pudiendo dar lo que realmente debería haber dado, ganando más del 200% que yo. ¿Qué se hace con esto también, donde hay diferencia económica, donde se puede dar más y no se da lo que corresponde, senadora? Rodrigo, ahí ya no hay ley ni política pública que valga. Eso está en las conciencias, en los corazones de las personas. Ese es un padre abusador. Que ahí hay violencia económica porque busca, ¿cierto?, de alguna manera malograr la situación económica y patrimonial de la madre. Es la idea de muchos hombres que son las mujeres las que tenemos el 100% de la responsabilidad de la crianza y el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, ahí es donde la ley está intentando llegar a cambiar esas conductas desde la ley. Pero en realidad eso es un maltrato, eso es violencia. Una persona que tiene el doble o el triple de sueldo que la mujer y es un egoísta, está por ciento buscando malograr a la situación económica de la mujer, de la madre, pero también está siendo un egoísta y un despiadado con sus propias hijas y sus propios hijos. Los está sometiendo a una condición de vida, de proyecto de vida, en que no van a poder desplegarse de acuerdo a lo que podrían haberlo hecho con las condiciones económicas de los dos padres. Lógico. Entonces, senadora, ¿y se va a sumar? Hay que hacer un cambio. ¿Se va a sumar esto, por ejemplo, también a gastos extraordinarios? Porque a veces el niño necesita pagar más cosas en el colegio, necesita ir al dentista, necesita ir al doctor. ¿Esos gastos extraordinarios también van a entrar en este proyecto? Bueno, eso lo hemos discutido bastante ahora en la tramitación del proyecto, y es que se firma, se llega a un acuerdo, ¿cierto?, de pensión sobre determinados montos, pero también se está considerando incorporar esos gastos extraordinarios. O sea, puede ser una enfermedad, puede ser una educación, pueden ser una serie de situaciones que no estaban al momento presente en que se hace el acuerdo de pensión. Entonces eso también lo estamos instalando ahí con la mucha experiencia. Hemos trabajado todo este proyecto de ley con las magistradas, que como bien dice Daniela, son las que aplican la ley, son las que tienen la experiencia, saben cómo podemos ir estableciendo en la ley dispositivos que permitan avanzar en acuerdos que realmente sean acuerdos humanos para la mantención de las hijas y los hijos. Absolutamente. Y ahí hemos recogido justamente este tema con mucha atención y se está consagrando dentro como un elemento que va a estar considerado al momento del acuerdo, pero que puede quedar también instalado como una situación que va a estar presente en algún futuro cercano. Daniela, la última pregunta, y con toda tu experiencia que has tenido, sobre todo en este tema puntual, y lo que me refrescaba la mente porque se puso sobre la mesa con el retiro del 10%, que era, pásame el 10%, pero se va a pagar la pensión. Sí, era como esta triangulación. Hoy ya, entrando en septiembre, con todo el tiempo pasado, ¿funcionó, no funcionó, fue efectivo, no fue efectivo? ¿Qué conclusión haces de eso? A ver, yo quiero aquí hacerle un reconocimiento al Poder Judicial, porque realmente ellos tuvieron que implementar y poner a disposición del público y los usuarios una cantidad de recursos y cantidad de horas que los jueces y juezas de familia tuvieron que trabajar para poder sacar la cantidad de resoluciones que implicaba decretar estas retenciones del 10%. Yo te diría que fue como balance muy exitoso. Ah, mira. Obviamente hay muchos defectos, hubo muchas fallas, hubo retenciones equivocadas, sin lugar a dudas. Cuando estás hablando de una cantidad tan grande de gestiones frente al Poder Judicial y que se requería que fueran de manera urgente por la situación de pandemia, ¿no? Evidentemente hubo errores, lamentablemente hubo AFP que no estuvieron a la altura y no realizaron las gestiones en tiempo y forma, hubo que interponer recursos de protección, pero si hubiese que hacer un balance, mis primeras felicitaciones y
irían para los tribunales, que hicieron una gran labor, ¿no? Y yo creo que fue una legislación absolutamente pertinente para la situación de urgencia que existía. Y Rodrigo, antes que me retes, porque me alargo, no, si yo, Dani, yo no es que rete, lo que pasa es que uno tiene que entender, ¿quién soy yo para retarte? Ese es tu trabajo, yo sé. No, si tampoco es mi pega, si yo feliz me echaría para atrás y la escucharía y aprendería con ustedes. El tema es que tengo un programa, o sea, un noticiero que dura 5 horas, que es harto tiempo, pero que hay mucho contenido, que hay comerciales. Entonces, la idea mía es ser generoso con los espacios de ustedes para que puedan explayarse bien y responderle las preguntas que tiene la gente. Solo por eso. Si yo aparezco como el malo de la película, está bien, pégame un garrotazo y bien pegado y me da lo mismo. Pero solo trato de condensar para aprovecharlas nada más. Eso es nomás, Dani. Y yo me aprovecho ahora, teniendo aquí a la senadora, y pongo sobre la mesa una idea para que el pago de pensiones alimenticias mínimas sea realmente efectivo y además como país quedemos como un país cumplidor de la Convención de los Derechos del Niño, cumpliendo efectivamente lo que dice el artículo 27, número 4, que obliga al Estado a garantizar que los niños, niñas reciban alimentos en tiempo y forma y que el Estado genere un fondo de subvención para pagar pensiones mínimas y que sea el Estado el que persiga al deudor alimenticio, porque el Estado tiene mucha mejor y mayor capacidad para perseguir a un deudor que una madre sola que tiene que mantener a sus hijos. Una subvención para un pago mínimo, no estoy diciendo la totalidad de las pensiones porque hay pensiones muy altas, pero los mínimos sean cubiertos de inmediato por el Estado se subrogue y el Estado persiga a ese deudor. ¿Es posible eso, senadora? Ahora, si eso es posible. Rodrigo, eso se hace en algunos países, en que el Estado es el que paga la pensión y después persigue al deudor. O sea, es una área donde habría que explorar. A mí me gusta esa línea, porque de verdad hacer recaer sobre las madres, sobre los tribunales, el cobro y la persecución, en realidad es una carga extrema ante una situación de pobreza en que empiezan a quedar muchas familias, mujeres solas, abandonadas, con sus hijos, sus hijas, que en realidad no dan abasto y realmente están muchas mujeres, y sobre todo en medio de la pandemia, Rodrigo, con la pérdida de empleo de las mujeres, porque retrocedimos 10 años en la participación de las mujeres en el mercado laboral, el estrés, las mujeres se enferman, porque tienen que luchar día a día, desempleo, poca capacitación para abordar a lo mejor empleos más rentables, con mejores ingresos. Hay aquí un deterioro de las mujeres y también de la vida de las niñas, los niños, los adolescentes. Entonces, yo creo y comparto con Daniela que aquí el Poder Judicial hay que felicitarlo en todo el pedido que fue el retiro del 10%, y estoy convencida, Daniela y Rodrigo, que ha sido una de las medidas más efectivas para recuperar las deudas de pensión alimenticia. Hay algunos, papitos corazón, que no retiraron el 10% para no pagar la deuda. Claro, Eso claro. ya es el extremo, ¿cierto?, del abuso. Pero sí, yo creo que hay que tomar medidas más efectivas y el camino a que el Estado se haga cargo, a mí me parece que es un camino muy importante explorar. Bueno, Daniela, te agradezco mucho. Gracias por todo. Y si te apuré en algún momento, discúlpame, pero es todo lo contrario. Es en beneficio de usted y en beneficio de la gente también. Que tenga lindo fin de semana. Son temas que nos apasionan por eso. Bueno, sí, a mí me pones a hablar también, puedo hablar 10 minutos, pero no es la idea, esa no es la idea. Senadora, gracias, Rodrigo, gracias. Rodrigo, te podría quitar un minuto, yo solo un minuto voy a usar. Por favor. Solamente para dirigirme a mi región de Coquimbo, es un momento muy importante hoy día, porque fíjate que están las organizaciones ciudadanas, ambientalistas, estaban dando una lucha por salvar el humedal de la desembocadura del río Elqui, que estaba siendo destruido ya con maquinaria por empresas inmobiliarias. Hicimos una alianza y yo apelé a la ministra Schmidt, a quien voy a saludar, porque ella logró, ¿cierto?, que por oficio se proteja y se declare humedal urbano el humedal de la desembocadura del río Elqui. Esa es una ley que impulsamos muy fuertemente con el senador Durresti hace algunos años, está en vigencia desde marzo del 2020. Entonces yo quiero felicitar, valorar a la lucha que dio la señora Rudy, sobre todo ahí en el humedal, enfrentando la maquinaria, y también al gobierno que decidió acoger mi solicitud
de Buena poner en noticia. vigencia una ley que protege los humedales. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hay que proteger el medio ambiente. Lo poco que tenemos hay que proteger y no hay que poner negocios ni sacar plata de lugares donde hoy lo único que hay que cuidar es el ecosistema. Senadora, gracias.